pues arrancamos entonces. Encantado de la vida de estar con ustedes. Me va a encantar, por supuesto, resolver dudas que tengan. Y, y bueno, los siguientes 40 minutos, para no quitarles también más tiempo, trataré de darles un overview de cómo se ve el mercado, de cómo nuestro país está enfrentando pues diferentes vicisitudes, circunstancias complicadas de acuerdo a la pensión que hoy estamos pues no abonando los mexicanos, de acuerdo al ahorro que pues no tenemos y que pues desafortunadamente no nos lo enseñan en la escuela. Entonces, chéquense algo, ¿no? Pues el primer dato que tenemos que tener acá es que el 3% de la población no tiene educación financiera, ¿no? Entonces, hay un dato también muy interesante acá. Si tú, por ejemplo, tienes maestría, doctorado, especialidad, en un 90% tú ya tienes un plan del retiro, ¿no? Llámese un sistema de la FORE en la ley del 97 o en la ley del 73, en donde sí te vas a poder pensionar, pero todos los que somos más jóvenes, a partir del 97, pues ya tenemos que estar colectando dinero en el Afore, que pues es el sistema en donde a nivel nacional las empresas depositan el dinero a los diferentes empleados, depende del sector en el que se encuentran. Ahorita vamos a ver una lámina que va a poder facilitarles mucho más esta dinámica. Entonces, bueno, las finanzas básicas se comprenden desde hace no más de 100 años. Ese es un tema que hay que estar comprendiendo nosotros. El sistema de ahorro del mexicano es a través del colchón, ¿no? Desafortunadamente, independientemente de la zona del país donde se encuentren, pues hoy los mexicanos ahorramos ahí en el colchón o ahorramos a la vista, en cuentas a la vista. ¿Qué significa? Que te pagan tu nómina en tu compañía y bueno, pues lo dejas ahí en saldo a la vista. Cuando vas al cajero automático, ahí lo retiras, pero ese saldo pues también tú lo puedes, también lo pueden quitar, ¿no? En caso de que haya un fraude, en caso de que te roben la tarjeta, te la clonen, pues también te pueden quitar ese dinero. Entonces, primero habría que entender que las finanzas no tienen más ni siquiera 100 años, y para esto, bueno, es muy sencillo poder comprender que hay modelos estructurales y generacionales, como por ejemplo Markowitz, quien diseñó un sistema de riesgo para decirte de manera sistemática en dónde hay mayor riesgo de inversión o en dónde hay menos riesgo de acuerdo a la beta del mercado. La beta del mercado, hagan de cuenta, es que analizamos el riesgo de todas las personas que se dedican a ser bomberos o a las personas que se dedican a ser doctores. Bueno, pues Markowitz lo que hizo es justo analizar ese riesgo y esa beta para con base en ello poder establecer una variable de en dónde podrías invertir de acuerdo al segmento que tú tengas o al negocio, o a la empresa o al giro. Swensen es otro financiero también que te ayuda a entender que la diversificación de tu patrimonio es la mejor organización que tienes que tener para poder ¿qué? Crear patrimonio. Es decir, ni todo es bienes y raíces, ni todo es PPR, ni todo es el colchón, ni todo es a la vista, ni todo es el Standard Poor's 500, ni la bolsa, ni las bitcoins. Es decir, Swensen tiene un análisis en donde te va a permitir diversificar y que te lo vamos a compartir, por supuesto, para que lo tengas. Y finalmente Dupont, pues que obviamente nace de la compañía que todos conocemos. El modelo Dupont lo que nos va a permitir entender es los canales o las fuentes de adquisición del dinero. Vamos a suponer que ustedes son asalariados, digamos empleados de la compañía, y que por ahí ustedes captan un 60% de los ingresos. Pero probablemente otro 20% viene de una inversión, probablemente otro 10% viene de una renta, probablemente otro 10% viene de algún abono que hace algún familiar tuyo, o también tienes un ingreso extra por la venta de productos y servicios, o das asesorías, o captas honorarios. Bueno, Dupont hace eso. Entonces, es muy importante poder entender, primero, que hace 100 años no teníamos educación financiera. Dos, que apenas el 3% de la población en México tiene conocimientos de esto, que no ahorramos y que lo ahorramos abajo del colchón, y que luego pues hay grandes figuras que nos enseñan a entender cómo se tendría que ahorrar el dinero. ¿Vale? Bueno, datos generales para ir aterrizando hacia los temas que también a todos nos interesan. Bueno, la inflación histórica, si vemos ejemplo los últimos 10 años, la inflación se ha comportado en un 4,06%. Si ustedes se fijan, 2024 estaremos cerrando más o menos en el 4,76%. De acuerdo a las últimas estadísticas
de la ABM y de la Bolsa Mexicana y bueno, de todos los especialistas, podríamos llegar a no más de 5, es decir, aún y con los temas electorales, políticos, internacionales como la elección de Donald Trump, creemos los financieros que no podríamos tener inflación arriba del 5%. Sin embargo, bueno, no tenemos una bolita mágica, lo que sí tenemos es la historia. Si ustedes checan ahí, el año pasado andaba en 4,68 y de ahí para atrás, bueno, pues se ha comportado siempre históricamente más o menos en un 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que el dinero que tenías en enero del año pasado, si tenías 10,000 pesos, pues básicamente en enero del siguiente año ya van a valer 9,500, ¿no? O sea, 500 pesos se devaluó tu dinero, o el 5% de la inflación que hace justamente la explicación básica, ¿no? Entonces, vamos avanzando en este tema, pero qué mejor que te lo explique con productos como el Gansito, que esta es una manera muy fácil de comprenderla. Hemos visto a través del tiempo y en diferentes redes sociales esta dinámica de, chequense cómo el Gansito en el 2019 costaba la mitad, prácticamente ahora en 2024, pues ya está en 22 pesos, dependiendo la zona del país, por supuesto, zona fronteriza y demás, pero en promedio está en 22 pesos. Pero también hay que analizar que el salario mínimo también viene a la alza, ¿no? Si ahorita lo checan, ya Claudia Sheinbaum acaba de anunciar un incremento del 12% en el siguiente año y bueno, llegaremos a 278. O sea, vamos a brincar de 248 prácticamente 30 pesos más. Entonces la gente dice, uy, pues ya, ¿no? Me voy a volver pues más rico y me va a alcanzar para más, pero bueno, cuando ves la inflación que también para arriba y cuando ves la TIE es la tasa de intermediación de Banco de México, ellos se sientan 7 veces al año a poder revisar el, el modelo macroeconómico de nuestro país y entonces emiten la disminución o aumento de la tasa en puntos base. ¿Qué significa? Que el dinero hoy 2024 vale 10,25. Todavía estamos esperando una última bajada de tasas, probablemente cerramos en 10% este año. Y el año que viene, les adelanto, exclusiva, en verdad, fuente Banco de México, que vamos a estar bajando la tasa probablemente hasta 9 puntos o u 8,75. ¿Por qué? Porque estamos atados a la suerte de Estados Unidos. Ahorita les voy a mostrar una lámina también de eso, de cómo la Fed, que la Fed es básicamente la bolsa en Estados Unidos, pues también viene a la baja ahora con la llegada de Donald Trump. Entonces, bueno, empezamos en estos temas y voy a darles un poquito de overview de cómo a la gente le gusta ahorrar y diversificar para ir llegando a los temas también. Bueno, primero, pues obviamente la gente ahorra, claro, en el puerquito, en el colchón, y hay muchos que también dicen, no, ¿sabes qué? La mejor manera de generar riqueza, patrimonio, inversión, es a través de los bienes y raíces. Ah, está perfecto, ¿no? Es un mano a mano muy sano, de hecho, las dos recomendaciones son muy buenas, pero si regresamos al modelo de Swensen, que ahorita vamos a ver una lámina, vamos a poder entender que no todos los huevos en una sola canasta es lo más sano, ¿sale? Entonces, vamos a hablar las netas del planeta, ¿no? Si tú tomas una hipoteca, por ejemplo, vamos a ver aquí, eh, esta es la tabla de la Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, si nos ubicamos, por ejemplo, eh, en Hidalgo, estamos en el 8,6 de plusvalía anualizado. Fíjense cómo Ciudad de México ya bajó, pero chéquense también cómo Baja California Sur, es decir, Quintana Roo, perdóname, Cabo San Lucas o Cancún, pues obviamente zonas turísticas están arriba del 12%. Puebla lo vemos arriba del 11%. Es decir, es una gran estrategia de inversión en estos destinos, en estas ciudades, en zonas céntricas, obviamente en primeros cuadros de la ciudad. Pero es una extraordinaria opción si nosotros vamos a invertir en bienes y raíces y comprar un terreno y construir o un departamento en la ciudad. Bueno, pues en el caso de Hidalgo estamos creciendo arriba del 8,6 anualmente. ¿Qué significa? Que si la tasa de Banco de México está en el 10 y va a bajar el año que viene, te conviene sacar una hipoteca porque el banco te va a dar una tasa probablemente del 9, por lo menos 50 puntos base o hasta un punto base arriba de la tasa de la TIE. Y bueno, pues ya entraremos en un detalle de si tú la quieres rentar para que tus activos te generen pues ingresos en lugar de que te generen pasivos. Entonces es una buena estrategia. Si regresamos a esta parte, habría que entender que los ahorros versus una vivienda
Pues hay diferentes temas que hay que organizar y revisar. Primero, bueno, claro, hay que rentarla, hay que estar buscando un inquilino, un contrato, que no te vayan a hacer daños. Para eso hay que considerar un CAPEX. El CAPEX es el desgaste natural de los muebles, ¿no? La pintura, resanar, que los focos, bueno, todo eso te va a salir en un 2% más o menos. Eh, y bueno, al final, pues si le quita la inflación a la ganancia real, en promedio cualquier vivienda en este país te dejará 3-4% neto de ganancia. ¿Es negocio? Claro, es negocio. Si tú lo pones a inversión, por ejemplo, en un Standard Poor's 500, que la máxima es que nunca debería de perder, o al menos históricamente nunca ha perdido, o los mismos CETES que ahorita están en más o menos 10 y fracción, pues claramente sería ¿qué quieres, no? Si quieres liquidez o quieres ladrillos, hay gente que le gusta mucho más los ladrillos. Yo recomiendo mucho más la diversificación. Entonces, bueno, aquí está justo el modelo de Swensen, en donde él lo que nos recomienda es, pues oye, no, tus huevos no todos en una sola canasta, diversifica, pon un 20% en bienes y raíces, pon un 10% en las bonos de la tesorería de la federación. Acuérdense que los CETES es el instrumento más seguro en el país, así como en Estados Unidos existen los T-bills. Los T-bills son los CETES, pero de Estados Unidos. Bueno, pues los CETES claramente es una gran estrategia de inversión, pero no te recomendamos que lo metas todo ahí, porque también la aplicación es complicada, porque los invierte cuando quiere, te lo regresa cuando quiere, la aplicación se cae, es un desastre, pero obviamente tu dinero no se va a perder, ¿no? Está protegido por el IPAP y evidentemente por el país. Abajo vemos otro 20% de ETFs y Standard Poor's 500. ¿Qué quiere decir? Los Exchange Traded Funds son un grupo de empresas o de acciones que ya están en, digamos, en una licuadora en donde hay un equipo de expertos en inversiones y en acciones que ya saben que van a poder ganar cierto porcentaje de interés si tú depositas tu dinero en ese segmento. Por eso luego encontramos a ejemplo los Nasdaq, que son todas las empresas de tecnología de Estados Unidos, bueno, del mundo de hecho. Ahí encontrarás Nvidia, que ahorita se puso muy de moda porque pues es prácticamente la compañía más rentable en el mundo. Ahí vas a encontrar otras empresas de tecnología, pues Google, obviamente Amazon, Microsoft, bueno, to name a few companies. Y obviamente hay diferentes exchange traded fund que te van a permitir ganar intereses. Lo mejor y la mejor recomendación siempre es diversifica para que no todo lo pongas ahí. Y claro, le tenemos clientes, tenemos gente que pues le da mucho la tentación de ir a invertir a China o a la India o a países con claramente intereses positivos y en las economías desarrolladas, bueno, también se recomienda un 10 a un 15% para que puedas diversificar. Y finalmente los ahorros contra la inflación, aquí es donde entran los PPRs famosos, aquí entran los ahorros protegidos. Aquí entran incluso variables como aportar voluntariamente a la FORE. Es decir, recuerden que este país desafortunadamente no tiene una cultura del ahorro y mucho menos la tiene el retiro. Entonces nuestro país lo que hace es pues obligarnos elegantemente a que a través de la FORE lo hagamos y por eso es que nos incentiva para poder deducir impuestos justo en diciembre, en el término del año fiscal, para que el siguiente mes de marzo o abril, dependiendo si tu régimen es persona física, asalariado, RIF, RECICO, PFA, etcétera, bueno, pues eh, puedas deducirlo hasta 5 UMAS. ¿No? Eso es maravilloso. 5 UMAS son casi 200,000 pesos anuales, obviamente. Eh, son 40,000 por UMA, digamos, anualizado, más o menos, 39,000 y fracción ahorita, 2024. Entonces, una gran estrategia para que tú puedas diversificar. Y ya cuando entendemos esto, las UDIs son justo la unidad de protección de las inversiones y el interés inflacionario es la sistemática que siguen las diversas casas de inversión para poder también proteger tu dinero y que a lo largo del tiempo no pierda valor. Es decir, si tú ahorras 10,000 pesos, la idea es que vayas incrementando en un interés inflacionario, por lo menos del 5%, de acuerdo a la tabla que te mostré al inicio de los últimos 10 años de la inflación. ¿Para qué? Para que tu dinero no pierda
valor. Y eso es bien importante también entenderlo. Entonces, bueno, pues vamos aterrizando el tema, ¿no? A muchos acá que probablemente sean modalidad, perdóname, sean ley 73. De verdad, muchísimas felicidades porque ustedes van a poder llegar a una pensión vitalicia por toda la vida y heredable. Ahora está muy de moda la modalidad 40 famosa. Nada más tengan mucho cuidado ahí porque hay mucho fraude, mucho charlatán que te dice, oye, ya tienes 60, ven y deposita 50,000 pesos por mes y te aseguro pensiones históricas. Tengan mucho cuidado porque hay muchísimos fraudes. Revisen bien la institución con quien van ustedes a acercarse para una modalidad 40 y ojo, porque siempre y cuando hayas cumplido con las semanas cotizadas, vas a poder acceder a la modalidad 40 para que llegues pues con un tope o con más salario hacia los 65 años y te puedas retirar con la pensión que tú desees, ¿no? Entonces, eso es buena herramienta, sí, solo revísenlo muy bien para que tu yo de 65 años, pues obviamente pueda disfrutar su vejez, su cesantía, con un poquito más de dinero o con lo mismo que estabas acostumbrado a ganar ahora que eres joven. Entonces, chequense esto de cómo no llegar con vergüenza al futuro implica una frase bastante fuerte de ¿qué tengo que hacer yo para poder llegar pues con patrimonio cuando tenga 65 años, sabedor, y chequense este dato, que vamos a vivir todavía casi 25 años más después de los 65 años. Es decir, estamos llegando prácticamente ya a los 90 años los mexicanos. Tenemos hoy familias de diversas clientes que tenemos que ya han celebrado incluso gente de 100 años. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la esperanza de vida va creciendo, las tecnologías, la medicina, todo pues, va aumentando y claramente tenemos que pensar también que vamos a llegar hasta los prácticamente 90 años. Aquí está el detalle, mira, checa cómo. Hoy los mexicanos estamos ahorrando en promedio, fíjate esto, en México, 382 pesos por mexicano. Híjole, al mes. Es fatal. Obviamente estamos hablando del promedio, ¿no? Hay muchos, probablemente muchos de ustedes ganan arriba de la sociedad denominada como un segmento mediano alto. Hay algunos que abajo de los 7,500 pesos mensuales se considera pues el segmento prácticamente C, que son apenas los salarios mínimos. Bueno, ellos apenas están ahorrando 382 pesos por año. Si esto lo multiplicas, ejemplo, por 12 meses y por 45 años trabajados, imagínate que tú trabajaras prácticamente con el mismo salario como muchos mexicanos, es más, como el 50% de los mexicanos prácticamente, porque luego nos da por ganar por fuera. Cuando el patrón va y te dice, ¿quieres ganar por fuera? Sí, sí lo quiero ganar. Pues apenas estarías juntando apenas 206,000 pesos en una Afore. Y que si los dejas reinvertir en una Afore, no llegarías más allá del medio millón de pesos. Medio millón de pesos, si lo divides entre los siguientes 25 años, en verdad vas a tener mensual, no, años de 20, 30,000 pesos. Es nada. En verdad que da mucha tristeza que tenemos un gran problema los siguientes 10 años, porque se viene el cúmulo de personas que se van a retirar, que se van a pensionar, y que hoy las personas de entre 25 y 55 estamos manteniendo a nuestros viejitos, pues de ya arriba de 60 años. Entonces, el cómo funciona esto del sistema de ahorro para el retiro, bueno, pues nosotros ahorramos el 8,456% mensual, del cual el patrón aporta la mayoría, 7,3%, y nosotros como trabajadores apenas el 1,125%, y el gobierno te pone otra parte, ¿no? Un apenas 0,225% te aporta el gobierno. Todo está planeado para que hacia 2030 este porcentaje del 8,46 se incremente poco a poco hasta llegar casi al 15% para tener un sistema del ahorro para el retiro similar a países como Colombia, quienes tienen ya un esquema mucho más avanzado como Costa Rica, que claramente la idea es que vayamos hacia allá, porque si no lo hacemos ahora va a ser bien complicado mantener a nuestros viejitos o nosotros cuando seamos viejitos ya no vamos a poder tener pues ese dinero que tanto quisiéramos haber llegado o ahorrado cuando éramos jóvenes. Entonces, aquí está la tabla, checa esta tabla de las Afores. Profuturo es hoy quien los últimos 5 años te está dando mayor rendimiento. Hagan un ejercicio en el Afore en el que se encuentran.
Hay una aplicación en tanto para celular de iTunes, de iPhone o de Android. Descárgale, es un puerquito de la Consar para que revises en dónde está tu Afore. Vas a poner tu biométrico, subes tu CURP, tu identificación, un correo electrónico y te va a dar en dónde encuentras tu Afore y cuánto saldo tienes. Por favor, esta Navidad te recomiendo que destines una partecita por lo menos a la Afore. Es más, haz una prueba, man. Deposita ahí 1,000, 2,000, 3,000 pesitos de ahorro voluntario, porque ¿qué crees? Te lo vas a poder deducir en el siguiente año fiscal, o sea, el siguiente mes de marzo, abril, vas a poderlo recibir, te lo va a regresar el SAT porque ahorraste para tu retiro. Entonces checa en dónde te encuentras, porque el dato que tenemos que tener es que hoy, si tú ganaras 20,000 pesos, supón que ganas 20,000 pesos al mes, tú tendrías que llegar a tus 65 años con al menos 5 millones de pesos ahorrados. En el instrumento que quieras, plan personal del retiro, en un ahorro protegido o en una Afore. Para que por lo menos los siguientes 20 años, de los 65 a los 85, puedas tener una renta vitalicia de 20,000 pesos. Saquen sus números, cuánto gano al año, cuánto puedo destinar a la Afore, oye, me conviene más un PPR. Revisen las opciones. La gran diferencia es que el PPR es un tema a través de la CONSAR, regulado. A mí en lo personal me da mucho miedo que el gobierno actual o el gobierno de los siguientes 6, 7, 10 años pueda desaparecer una CIAFORE, como sí lo hizo ahora con los viejitos de 70 años. Al cabo ni lo usan, ¿no? Entonces, el problema del Afore es ese. Y dos, pues que el interés que te da en ocasiones ni siquiera rebasa la inflación anualizada. Por eso es que un PPR es una gran opción para asalariados o empleados que hoy ganan a través de la nómina de una compañía. Es una gran opción para que le deduzcas al SAT hasta 5 UMAS anualizados. ¿Y qué crees? Pues del dinero que se te regrese en el siguiente año fiscal, dos opciones. La primera es lo guardas y lo vuelves a inyectar en tu mismo plan personal del retiro y prácticamente el SAT te puede pagar tu retiro. Opción B, hay muchos que deciden comprarse un gasto médico mayor para poder cubrir cuando tengan 60 años, por ejemplo, pues el gasto médico mayor que probablemente en la compañía que estemos, de acuerdo a la rotación que hay en este país, puede ser que no lleguemos a los 60 años con un beneficio colectivo, que es un beneficio, es una prestación, es decir, nos lo prestó la compañía para la que trabajo en lo que yo trabajo con ellos. Por eso sí hay que hacernos responsables de nuestro yo del futuro. Chécate este relojito. Este relojito, en la parte de arriba, si nos ubicamos a las 12 del día, ajá, vamos a poder ver que un joven de 20 años podría llegar a los 5 millones de pesos de su retiro ahorrando poquito, ahorrando 1,250 pesos por mes. Imagínate que de acuerdo al salario mínimo te estoy hablando de prácticamente 5 días. O sea, con lo que trabaja una semana con su salario mínimo, el joven podría ahorrar solamente 10 años. Eso es bien importante. Es decir, de los 20 a los 30 empieza a ahorrar solamente 10 años, 1,250 pesos por mes. Y esta persona de 20 años a los 30 acabó su retiro. O sea, a los 31 ya no aporta, 32, 33, 40, 50, ya no aporta. Esa es una gran ventaja de productos en donde tú puedes solamente ahorrar 10 años y lo dejas, lo guardas y lo dejas que se reinvierta para que genere interés compuesto y se vuelvan prácticamente 5 millones cuando tengas 65 años. La magia del interés compuesto de poderlo ahorrar 45 años es maravillosa. Y lo han dicho Warren Buffett, y lo dijeron Elon Musk, y lo han dicho grandes personalidades, empresarios, inversionistas, de que si hubieran comenzado justo a ahorrar desde que eran chicos, bueno, hoy tendrían muchísimo más. Esa misma persona, chécate en el reloj, si avanzamos, si te ubicas a las 3 de la tarde, esa personita que a los 30 empezó, supongamos que a los 20 no le dio por ahorrar, no quiso, bueno, a los 30 decide empezar a ahorrar. ¿Qué crees? Que aún y ahorrando más, o sea, el doble, 2,500 pesos por 10 años igual, apenas va a ajustar 3 millones de pesos. Aunque él los ahorre prácticamente, pues los siguientes
30 años. Es, es de verdad bien interesante cómo la misma persona, cuando empezó 10 años antes o 10 años después, incluso alcanza menos ahorro y aportó más. Si nos ubicamos abajo a las 6 de la tarde, una persona de 50 años, de 40 años, si ella ahorra, por ejemplo, 4,000 pesos mensuales, ella igual llegaría a 2,2 millones de pesos a los 65 años. Y finalmente, si nos ubicamos a las 9 en el reloj, pues una persona de 50 años ahorrando más, 5,000 mensuales, fíjense, ya apenas alcanzaría a ahorrar 1,3 millones. Aquí hay una variable bien importante. Primero, obviamente, salud, claro, gozar de buena salud. Y la segunda es el tiempo. Porque no importa si tú le metes mucho dinero, si le metes, es más, millones a tu ahorro cuando tengas 50 años, no vas a alcanzar al joven que empezó a los 20 años. En verdad, se los digo como financiero de más de 20 años, nuestros mejores clientes, al menos en mi cartera, son jóvenes que están trabajando 20, 30 años, que empiezan a preocuparse por su retiro, sabedores que este país no tiene las medicinas, no tiene el sistema para el retiro todavía y se preocupan. Y de verdad es loable y es precioso que jóvenes ya se estén preocupando por su retiro. Pero de igual manera, padres que sabemos que nuestros hijos van a llegar con cuesta arriba, con un colapso de la demanda agregada altísimo, en donde una casa hoy prácticamente vale el doble que hace 10 años. Y si ves la tabla de plusvalía, cuando mi hijo, yo tengo un hijo de 3 años, cuando él tenga, ejemplo, 20 años y quiere comprarse una casa, la misma casa que hoy habito yo va a valer casi 150% más. Es estadística, algo puede pasar, puede haber pandemias, pero todo, acuérdense, los financieros nos basamos en estadísticas. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Hay que diferenciar el sistema del ahorro donde estamos. Hay empresas quienes tienen sistemas de ahorro empresariales, son muy buenos, en donde tú firmas tu contrato y la compañía domicilia una parte de tu nómina, de tu quincena, de tu mensualidad y lo pone a invertir en una bolsa para todos los colaboradores para que cuando te retires te lo puedan dar y te genere más intereses incluso que el Afore promedio, o algunos se los dan como gasto médico mayor o como prácticamente ahorro cuando los liquidan o cuando se van de la compañía, porque al final pues la rotación se va a dar, es natural. Entonces, esta lámina que ven acá es justo la explicación del interés compuesto, en donde si yo tuviera la oportunidad de decirles, por ejemplo, ¿qué prefieres, no? 1 millón de pesos ahorita para que lo inviertas, por ejemplo, o poder tener 1 centavo en interés compuesto por 30 días, pues se sorprenderían que la mayoría de la gente me dice que prefiere el millón, claro, y obviamente lo pones a invertir, lo diversificas y por supuesto que sacas beneficios y ganancias, pero chécate el poder del interés compuesto. 1 centavo el día uno, el día 2 ya son 2 centavos, el día 3 son 4 centavos, el día 4 son 8 centavos, y si lo arrastras, prácticamente a los 30 días tendrías más de 5,300,000 pesos. Obviamente esto es dejando el centavo, la inversión, se reinvierte todos los días. Es exactamente el ejemplo que te pongo. Si tú hubieras empezado, por ejemplo, a los 20 años y lo dejas claramente 30 años, eso pasó, se reinvierte solo el dinero. Pero el mejor tip que te puedo dar es que empezar más joven es mucho mejor porque te va a salir mucho más chiquito el ahorro y lo vas a dejar pues por mayor tiempo para que generes interés compuesto. Esto de las inversiones se puede explicar mucho más sencillo con un pantalón. ¿Qué significa? Bueno, pues a la gente nos da pavor, nos da miedo, nos aterra el pensar que mi dinero que voy a invertir en cualquier casa de inversión, Afore, PPR, etcétera, se va a perder. Bueno, primero desmitifiquemos dos cosas. Una, no, ya no estamos en temporadas de que los bancos puedan quebrar. ¿Por qué? Porque están protegidos por el IPAB. El IPAB es el Instituto de la Protección para los Usuarios Bancarios. Entonces, el IPAB te va a proteger hasta por 3 millones de pesos prácticamente por cada banco. Ojalá que tengas la bendición de tener muchos millones, diversifícalo y nada más. Pero de la misma manera nos protege la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para los PPRs, para que tu dinero esté 100% seguro. Entonces, ¿qué significa? Que yo saco un dinero de mi bolsa izquierda
y prácticamente lo meto a mi bolsa derecha. La diferencia es que en mi bolsa derecha, bueno, pues tengo ahí clausurado, no lo puedo sacar. No lo puedo sacar hasta cuándo, pues hasta que llegue idealmente a los 60 años, por lo menos a la cesantilla, o a los 65, o para sacarlo con renta vitalicia. ¿Sabes cuál es una ventaja de este tipo de productos? Es que que no son heredables, perdóname, que son heredables, que no son embargables, que independientemente de la razón social que tengas, puede llegar un proveedor, un familiar, a lo mejor tuviste una separación de tu patrimonio, bueno, sea lo que sea, no te lo pueden embargar, porque es para ti, es para tu retiro. Por eso el gobierno nos cuida y nos protege ante este tipo de vicisitudes, ¿vale? Acá vemos muy rápido la lámina que les comentaba de la elección de Estados Unidos y cómo comparamos México contra el comportamiento de Estados Unidos. Acuérdense que decimos que México pues se resfría, ¿no? Si a Estados Unidos le da gripa. Pues acá igual, vamos a ver una bajada de tasas. Esta lámina es de verdad exclusiva para ustedes y vemos un comportamiento hacia la baja en la tasa de referencia de Banco de México. Ojo, esto no significa que las cosas se vayan a poner más baratas. Esto significa que el dinero se va a poner más barato. Por tanto, los créditos van a ser más baratos. Es decir, 2025 será un buen año para tomar un crédito de, por supuesto, de activos. No soy fan de recomendar pasivos. Un coche para mí es un pasivo, a menos que lo rentes y le generes dinero y te dé más dinero de lo que lo pagas, o lo trabajes para generar dinero, obviamente, ¿no? Pero lujos y deseos, por favor, traten de eliminarlo y o al menos que no sea con un crédito, dátelo con el ahorro y con la inversión que te generan tus activos, que esa es la máxima, ¿no? Mm. Esta lámina me encanta porque con todo el respeto, cariño y por supuesto es una analogía solamente. Pero si yo le pregunto a mis clientes, oye, ¿qué harías si te digo que va a temblar el siguiente año? Exactamente a la misma hora del siguiente año va a temblar. Todos mis clientes, todos los radioescuchas, toda la gente que nos sigue, sin excepción me dicen, no, pues bajo la cristalería, quito la tele, guardo las cosas, anclo las ventanas y bueno, se protegen, prevén, se salen de casa, dicen claramente. Y es una analogía muy fácil de entender, porque ante un evento de sobre o de supervivencia, pues obviamente el ser humano lo que quiere es sobrevivir, subsistir, quiere claramente trascender, es natural, es del ser humano. Bueno, es exactamente lo mismo que yo te diría que de esta reunión, 2 de cada 10 personas de esta reunión van a tener un accidente en los siguientes 3 años. Somos 50 conectados. Saquen la estadística, prácticamente 10 personas de esta sala, de esta reunión, van a tener un accidente en los siguientes 3 años. Es dato de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, si ya sabes que va a temblar, porque no tienes la previsión. Si ya sabes que vas a tener un probable accidente en los siguientes 3 años, porque no tienes un gasto médico mayor, porque no tienes un ahorro protegido para que le dejes a tu familia patrimonio, para que le dejes a tu hijo la escuela, la universidad pagada, le dejes la herencia de la casa. Son datos. Finalmente las finanzas es estadística y probabilidad. Por supuesto, deseo profundamente y cancelo, no nos llegue a pasar a nadie. ¿Sale? Pero estadísticamente puede pasar. Y chécate esto. Los asiáticos en general, Japón para ser más exactos, ya llegó a los 100 años. México ya está en los 90 años. Es decir, eh, curiosamente, hombres casados viven más todavía que hombres solteros y viceversa. Mujeres igual. Mujeres casadas viven más que siendo solteras. Y claro, entraremos en detalles del corazón y acompañamiento de la pareja y el amor, pero es un dato bien interesante. De acuerdo al INEGI, las personas que estamos casadas todavía tenemos una esperanza de vida mayor. Aquí la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo para protegernos, para cuidarnos, si sabemos que va a temblar el año que viene? O si sabemos que vamos a llegar a los 90 años, ¿por qué no empezamos a ahorrar ahorita que somos jóvenes? Que tenemos 30, 40, 50 años, estamos a muy buen tiempo. Y el dato, solo para cerrar esta lámina, es, fíjate que los asiáticos acuden al médico a hacerse un check-up médico en promedio hasta 13 veces al año, cuando en México el dato ni siquiera llega a una vez al año promedio. Está por debajo del 0.80. Es terrible.
Pero bueno, es una cultura, es una idiosincrasia de los latinos en general. Y bueno, habrá que aprenderle algo más a esta gente de los asiáticos, porque no somos Dinamarca. Desafortunadamente, sin entrar a tintes políticos, no tenemos un sistema de salud, no tenemos medicinas y desafortunadamente hoy acudir al seguro social o al seguro del Estado, pues es desastroso. Desafortunadamente vemos cada vez más casos donde no hay medicinas. Chécate esto, una lámina del Economista, una leucemia más de 14 millones, diabetes mellitus 4 millones, un infarto casi 4 millones. Híjole, tener que hacer frente a este dinero de tu capital, de tu patrimonio, tener que vender una casa, sacar tus cuentas de banco por no haber tenido la prevención de un gasto médico es fatal. Oye, el gasto promedio de los que nos autodenominamos godines, ¿no? Asalariados, fíjate que es de 24,000 pesos al año. Entre que pues compramos ahí el panecito, el cafecito, que la señora de los perfumes, que la de la tanda. Bueno, le andamos comprando todo en la oficina. Dato promedio de México, 24,000 pesos al año en gastos hormiga. Pues de aquí se paga tu gasto médico mayor. Oye, si ya tengo porque mi compañía me lo da, felicidades, ponlo a ahorrar, ponlo a invertir, ponlo para tu retiro, ¿no? Ponlo a la educación de tus hijos. Qué bueno, ¿no? Porque hoy el dato también es, México es prácticamente el primer lugar en el mundo en contratación de streaming. O sea, Netflix, Spotify, Disney Plus, HBO, todas estas plataformas, estamos gastando en promedio en México arriba de los 500 pesos. Es terrible que nos queremos distraer, claro, pero para las cosas realmente importantes, pues no nos hacemos al hábito del agua. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos llegando al final de esta plática. Les vamos a hacer llegar, por supuesto, la presentación con todo gusto a quien la desee. Eh, y bueno, aquí hay un ejemplo perfecto de una persona que ahorra 50,000 pesos al año, que los ahorra solamente 10 años y luego los deja trabajar. Y como ejemplo a sus 50 años, esta persona que arrancó a los 28 es un ejemplo, insisto, ahorró apenas 611 y tiene más de 1,700,000. Y a los 65 años tiene más de 5,5 millones cuando empezó pues justamente joven, ¿no? A los 28, que ya es tarde incluso para algunos planes, ¿no? Más o menos serán 110 pesos diarios. Si hablamos de que el salario mínimo ya aumentó a 278, bueno, aumentará en enero del siguiente año, pues es un buen momento para ahorrar. Obviamente todos los casos son diferentes, edad y salario y aportación, todo es diferente, ¿no? Finalmente, bueno, ¿quién nos protege? Tranquilos, de verdad, la banca en México es fuerte, es estable, es sólida. Bancos en México, sobre todo los mexicanos, tienen un índice de capitalización por arriba de los 20-25 puntos. ¿Qué significa? Que pueden hacer frente a un quebranto, a un bank run, que se llama cuando la gente quiere ir a sacar su dinero. Obviamente, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas protege a todos los usuarios, tanto de aseguradoras y de fianzas. La Comisión Nacional Bancaria, por supuesto, la CONSAR y la CONDUCEF y el IPAB están hechos para ti, para los usuarios financieros, para que también ustedes puedan acudir a ellos en caso de que pues tengas alguna queja de, del financiero que te atendió, del agente, del banquero, del asegurador, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente agradecerles por su tiempo. Acá está la presentación. Es un overview muy rápido acerca de qué nos duele los mexicanos, dónde estamos parados hoy 2024, cómo se verá el siguiente año y la importancia de entender que si tenemos entre ejemplo 25 y 50 años tenemos que hacer algo porque si estamos en el Afore vamos a tener un gran problema. ¿Vale? Pues mi nombre es Luis Lujano, muchísimas gracias. Si tienen dudas y preguntas, adelante, aquí estoy a sus órdenes.